Hola, bienvenido a esta segunda lección donde vamos a hablar acerca de las investigaciones formales con respecto al uso del ozono como desinfectante. Bienvenido, yo soy el profesor Oliver. Por favor, suscríbete y habilita la campana. Muchas gracias. Empezamos. Bien, vamos a ver cómo inicia esto. ¿Tú has escuchado que el ozono es un gas milagroso que desinfecta, que elimina virus y bacterias, ¿sí? Que es 30 o 300 o 3000 veces más fuerte que el cloro? Sí, es cierto que es muchas veces más fuerte que el cloro, pero no podemos asegurarlo como tal porque tienen características distintas. Sí, tiene poder bactericida, contra los virus, todo eso, sí, pero bueno, vamos a ver cuáles son los detalles. ¿Has oído que el ozono ha sanado enfermos graves y múltiples maravillas que se le atribuyen a este gas? Sí es cierto, el ozono sí se utiliza en curación, en tratamientos, en desinfección, sí, sí elimina virus, sí elimina bacterias, pero espérate, no te quedes con eso porque la gente le dice elimina virus y ya va rápido a poner ozono en su casa, en su oficina, en todos lados. Cuidado, ya lo dije en la lección anterior, me gustaría repetirlo aquí poquito, al menos por la gente que no vio el video anterior. Por favor, aquí en la descripción está, vea el video introductorio para que te pongas al tanto. Bien, muchas de estas aseveraciones han sido promovidas por las empresas que venden aparatos para generar ozono y que lo promueven como la panacea y como lo mejor habido y por haber en el ramo de la desinfección. Nosotros aquí en Tecnodesarrollos hacemos máquinas de ozono y vendemos máquinas de ozono, pero no vamos a utilizar estos argumentos que los hace todo mundo. Nosotros te vamos a enseñar cómo se usa el ozono y ya después decides si pudieras utilizar nuestras máquinas o no. Sería algo muy, muy irresponsable de nuestra parte decirte, sí, sí, desinfecta, llévatelo ya. No, cuidado, porque te decía, es como si agarrar una máquina de ozono y ponerla ahí en tu casa mientras tú estás ahí, es como si tomaras cloro y te desinfectaras con cloro la cara, la boca, no se trata de eso, ¿sí? Bien, el ozono sí es efectivamente más fuerte que el cloro y como tal debemos de tener más cuidados con el ozono que con el cloro, ¿sí? Eso que te quede bien claro. Ahorita hay mucha gente que está comprando máquinas de ozono porque saben que matan el virus y que matan bacterias y que desinfectan. Y ahí están, la están poniendo a operar en su casa. Ahí, ay, sí, me siento muy bien y está desinfectando. Sí, pero trae problemas a la larga. Por favor, mándales este video para que estén, para que sepan pues el riesgo que están teniendo, ¿sí? Entonces, imagínatelo la cuestión. Recomiendan poner 5 gotas de cloro en 1 litro de agua y dejarla reposar media hora antes de utilizarla y ya te la puedes beber, ¿sí? O sea, es fuertísimo el cloro. Con 5 gotas desinfectas todo 1 litro de agua, ¿sí? 5 gotas son 250 microlitros o 0.25 mililitros, ¿sí? O sea, es una cantidad muy pequeñita. Bien, el cloro que compras en la tienda, en primer lugar, no es cloro porque el cloro es un gas, ¿sí? El cloro que compras en la tienda es una solución que trae hipoclorito de sodio 10% y agua 90%. Imagínate lo fuerte que es el cloro, que todo lo que utilizas es 90% agua y 10%, 90% agua y 10% hipoclorito de sodio. Y de esa combinación
5 gotitas desinfectan 1 litro de agua, ¿sí? Con media hora de reposo. Bien, la fórmula química del hipoclorito de sodio es Na, que es el sodio, Cl, que es el cloro, y O de oxígeno. NaClO, y la sal es NaCl, ¿sí? Entonces, la sal y el hipoclorito de sodio están muy cercanos, ¿sí? Pero el hipoclorito de sodio es muy fuerte, muy oxidante, muy agresivo. La sal es parte de un alimento, ¿verdad? Bueno, veamos el ozono. Vamos a ver cómo se realizan y cómo se documentan los ejercicios de evaluación de poder microbiano del ozono, o sea, de poder antimicrobiano más bien, cómo puede matar a estos microbios, a estas bacterias, a estos virus que están en cierto lugar. Bien, en este primer ejemplo se evalúa el poder germicida del ozono en una forma diluida en agua sobre 2 tipos de bacterias. Aquí me interesa que sepas cómo se evaluó de manera formal y científica el poder del ozono para poder determinar cómo opera ante 2 tipos de bacterias. Bien, lo vimos en el video anterior. Aquí tenemos una caja de Petri con las UFCs, unidades formadoras de colonias, que son las que quedaron después de haber aplicado el desinfectante. Bien, lo más formal que me he encontrado son investigaciones parecidas a lo que les muestro a continuación. Bien, este documento se llama Actividad antimicrobiana de los subproductos generados por la reacción del ozono con los microorganismos. Aquí vienen los autores: Irán Fernández Torres, Mayra Bataller Venta, Carlos Hernández Castro, Elaine Sánchez Urrutia y Yamelis Morales Chacón. Estos son investigadores del Centro de Investigaciones del Ozono en La Habana, Cuba. Ahí hay un instituto muy grande que es donde hacen investigaciones del ozono. Bien, fíjate que aquí ya empieza las aplicaciones. Resumen: la capacidad germicida del ozono está ampliamente reconocida, la cual está dada por su elevado poder oxidante y su rápida velocidad de reacción con diferentes moléculas biológicas. Se conocen estudios acerca de la cinética de inactivación que sigue el ozono sobre los microorganismos. Sin embargo, fíjate, aquí es donde empiezan. De aquí para atrás dice, sí, es oxidante, ya se reconoce, pero ahí está. Sin embargo, aunque se sabe que el ozono genera compuestos subproductos al reaccionar con los microorganismos, no existen estudios sobre el posible efecto que presentan estos subproductos en el proceso de inactivación sobre aquellos microorganismos que aún permanecen viables en el medio. Luego, la información que se obtenga alrededor de este efecto puede ampliar el conocimiento sobre las dosis de ozono a aplicar los procesos de desinfección. ¿Sí? Bueno, aquí le pongo en amarillo también. Este ejercicio se hizo sobre 2 especies microbianas: Escherichia coli ATT-CC 25922 y Salmonella entérica de la variable o de la variedad Typhimurium ATCC 12048. Son bacterias que así están catalogadas. ¿Por qué? Por su nivel de mutación, no sé, no soy tan bacteriólogo, ¿sí? Bien. Aquí abajo viene la otra cosa. El ozono afectó la permeabilidad de la membrana de los microorganismos y se observó un aumento en las concentraciones de sustancias reactivas al ácido
tiobarbitúrico debido a los procesos de peroxidación lipídica. Son términos que los bacteriólogos o microbiólogos van a saber. Esta es la dirección donde pueden encontrar este documento para que lo estudien a mayor detalle si así lo desean. Bien, las propiedades germicidas del ozono permiten que pueda ser utilizado tanto en la desinfección de agua potable, aguas residuales, alimentos o locales, ¿sí? Hay un par de autores que se llaman Lescano y Cole, que lo vamos a ver más adelante. Se reporta que las concentraciones de ozono disuelto en el orden de 1.5 miligramos por litro fueron suficientes para inactivar 5 niveles logarítmicos de Candida albicans en un tiempo menor de 3 minutos y de 2 minutos para 2 cepas de Streptococcus fecalis. Fíjate muy bien, no voy a leer todo el documento. Esto es parte del documento de esta investigación que ya comentamos. Lo que quiero que identifiques aquí es que aquí ya de manera científica te están diciendo, pusimos ozono en agua diluido a 1.5 miligramos de ozono por litro. Y eso nos ayudó a inactivar 5 niveles logarítmicos de una bacteria que se llama Cándida en un tiempo menor de 3 minutos. Fíjate muy bien, ¿eh? Una cantidad de ozono en cierta fase que es diluido desactivó 5 niveles logarítmicos. ¿Qué significa? Que mató una cierta cantidad de bacterias, pero no las acabó todas, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita más adelante qué significa esto de inactivación de niveles logarítmicos. Así se mide científicamente y realmente la efectividad de un desinfectante. Bien, el poder germicida del ozono está bien documentado. Las cinéticas de inactivación muestran una rápida disminución del número inicial de microorganismos debido a la acción del ozono bajo concentraciones de ozono disuelto superiores a 0.4 miligramos por litro. O sea, ya con esa concentración rápidamente empieza a actuar. Pero ¿cuánto es rápido? ¿Sí? Bien, aquí viene más detalles. Si quieres ponerle pause para que lo leas, póngale pause ya. Si no, vamos a avanzar a lo importante. Fíjate, aquí empieza lo importante. Materiales y métodos. Utilizaron estas dos bacterias que ya las mencionamos, Escherichia coli de esta variedad y Salmonella entérica. Se pusieron a placas de agar, que es la caja de Petri, de triptona de soya. Se inocularon 10 mililitros en caldo de triptona con una zaranda, que es una batidora que vamos a ver ahorita, durante 18 horas a 35 grados centígrados. Después se centrifugó durante 10 minutos, se desechó, ¿sí? Se midieron, son cuestiones bacteriológicas. Esto se colocó en estas cajas de Petri que ya vimos en el video anterior y este es una agitador, eh, ¿cómo se llama? Agitador orbital, se llama, agitador orbital, que está moviendo estos matraces donde está el caldo del cultivo y así miden después de 35 horas, después de 18 horas a 35 grados centígrados, pues ya miden cuánto afectó, cuánto se reprodujeron las bacterias. Fíjate, estos son los datos. Esta tablita es súper importante que la entiendas, porque si entiendes esto, prácticamente vas a entender cómo aplicar el ozono para desinfectar, ¿sí? Aquí abajo, ahí está el enlace donde puedes bajar el PDF de esta investigación. Bien, fíjate, tienen este cultivo de Escherichia coli, ahí está arriba el
aquí arriba está el experimento. Se hizo sobre Escherichia coli. Y luego se aplicó ozono con esta concentración, 0.24 miligramos por litro, ¿sí? Y al inicio, pues se inactivaron 0 bacterias. Pues sí, el 100% de las bacterias están vivas, o sea, 0 se han inactivado. Y luego logaritmo n. El logaritmo tiene que ver cómo va decreciendo la cantidad de bacterias, pero a nivel logarítmico. Ahorita vamos a ver cómo es una gráfica logarítmica. Y luego acá viene el tiempo que midieron después de la aplicación. Y aquí dice cuándo estuvieron aplicando. O sea, aplicaron al inicio del experimento y a los 30 segundos siguieron aplicando, pero ya después ya no aplicaron ozono disuelto. Ahora fíjate, aquí vemos, aquí vemos cómo empezó a bajar la cantidad de bacterias porque hubo una inactivación, o sea, se inactivaron el 0%, se inactivaron el 66% de las bacterias, o sea, quedaron el 43%, 44% vivas y buenas funcionando, pero ya pasaron 30 segundos. Y luego, después de 45 segundos, se inactivó el 75.9% de las bacterias, o sea, quedaron el 24.1% de las bacterias vivas, buenas y funcionando. Y luego después de 60 segundos, o sea, un minuto, ahí, un minuto, se inactivó el 88% de las bacterias, o sea, casi el 22% de las bacterias siguen funcionando, siguen buenas y siguen vivas. Y luego, a 120 segundos, se inactivó el 98% de las bacterias, o sea, el 2% siguen vivas, funcionando y bien reproductivas y todo eso, ¿verdad? Y luego, en 240 segundos, o sea, 4 minutos, ya desactivaste el 99.8% de bacterias. O sea, el 0.2% de las bacterias siguen vivas, siguen funcionando y tienen capacidad de reproducirse. Y luego, 360 segundos, o sea, 6 minutos, eliminaste el 99.869 de las bacterias, o sea, queda el 0.2 otra vez, ¿sí? Y así, fíjate, el chiste es que pasa muchísimo tiempo, son 600 segundos, estos son 10 minutos y ya eliminaste el 99.982 de las bacterias, pero te queda el punto 0.18% de bacterias vivas, funcionando, con capacidad de reproducción y con capacidad de generar una infección. ¿A dónde voy con esto? Fíjate cómo el ozono, aunque lo aplicaste una pequeña cantidad de tiempo, sí funcionó muy rápidamente, pero no acabó con todas las bacterias, ¿sí? Y la gente cree que aplicando ozono ya desinfectaste todo. Y no solamente esto sucede para todo, para el cloro, para las sales cuaternarias, para el Lysol, para el plata coloidal y otros montonales de desinfectantes que ahorita venden. El gel de antibacterial de manos, todo, aplican, todo lo que mate bacterias aplica igual. Tienes que aplicar una concentración, tiene que pasar un cierto tiempo y en ese tiempo va a haber una cantidad de inactivación. Entonces, no es de que, me meto a una cámara 30 segundos, me echan ozono y ya quedé limpio por siempre. No, 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 ¿sí? Bueno,
Esto es en porcentaje y esto es en logaritmo, ¿sí? Es una función matemática que ahorita vamos a ver. Este es el resultado de la función logarítmica en la reducción de unidades formadoras de colonias y, déjeme muevo, y este es el porcentaje de organismos que ya no son funcionales o que ya murieron, ¿sí? Esto es algo bien importante. Esta tabla es súper importante para entender cómo operan los desinfectantes, que aquí pues lo estamos viendo con ozono. Bien, fíjate que el punto 018 de 10 millones es 1800. Entonces, este, este logaritmo se saca precisamente de la cantidad inicial de bacterias y la cantidad final de bacterias. Porque una cosa es que tú digas, eliminó el 99.9 de las bacterias, ¿verdad? Pues sí, pero si yo te dijera, ese punto uno que quedó, o punto 0,1 que quedó, son 30,000 bacterias. Caray, pues si es el 0,01%, son 30,000 bacterias, pues significa que iniciaste con miles de millones, ¿sí? Fíjate lo importante que es que no podemos basarnos en un porcentaje. ¿Por qué? Porque va a haber cierta cantidad de bacterias que tu cuerpo sí puede vencer, sí puede destruir, pero va a haber cierta cantidad de bacterias que ya no. O sea, le gana el ejército de bacterias malas, le gana al ejército de anticuerpos tuyos que pueden vencerlos, pero si tienes un ejército grande, pues a lo mejor le ganan y es cuando ya viene la infección. Entonces, para evaluar desinfectantes, no podemos basarnos en el porcentaje y es algo que hacen las empresas que venden desinfectantes. Elimina el 99% de las bacterias. Pues sí, el 99%, pero el otro porcentaje, ¿cuántas son? Por eso te pongo aquí este ejemplo. ¿Sí? Sí, eliminó el 99.982 y quedó el punto 018. Pero si tenías 10 millones al inicio, pues te quedan 1800. Y a lo mejor esas 1800 tienen la capacidad de generar infección de nueva cuenta. Bien, aquí tenemos la tabla del ejercicio, aquí arriba con Escherichia coli y acá con Salmonella. Si te fijas aquí en Escherichia coli aplican con cierta cantidad de ozono y acá con Salmonella aplican con otra cantidad de ozono. ¿Por qué? No sé. O sea, así desarrollaron el experimento. Habría que contactar a estos autores que son los científicos que desarrollaron este estudio y poder preguntarles, oye, ¿por qué no aplicaste igual? ¿Por qué una concentración diferente a los 30 segundos? ¿O por qué no una concentración constante durante los 10 minutos? ¿Sí? Ellos lo diseñaron así. Anteriormente yo te dije que los experimentos se podían duplicar, triplicar o multiplicar por cientos de cajitas de Petri para evaluar un montonal de variables en el ejercicio. Bueno, aquí nada más hicieron dos. Pues sí, pues, si tienes recursos limitados, nomás tienes 10 cajitas de Petri, pues a lo mejor puedes hacer poquitas pruebas. Bueno, esta es la gráfica logarítmica de cómo va descendiendo la cantidad de bacterias. Entonces, si tú pusieras porcentaje, pues verías aquí que cae casi a cero. Y eso te daría una falsa sensación de que ya quedó limpio tu superficie o la situación o lo que quieras tú desinfectar. Eliminó el 99% de las bacterias, dices tú. Pues ya quedó bien limpio. Pues sí, pero eso es una sensación de limpieza falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ese 0,1% que quedó o ese 0,01% que quedó
es una cantidad tal que sí te puede causar una infección. Y no solamente eso, como eliminó el 99.9, quedó el 0.01, perdón, quedó el 0.1, que son UFCs, unidades formadoras de colonias, que tienen capacidad de reproducirse, de seguir vivas y de poder causar una infección. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de reproducirse y de volver a esparcir el elemento patógeno, que es ella misma, y puede volver a alcanzar a formar una infección, ¿sí? Bien, este documento, sigue estando aquí, pues es el mismo documento donde viene todo plasmado de manera bien explicada. Aquí está la ecuación de que te comentaba de el logaritmo, de dónde sale, fíjate. El logaritmo es logaritmo de la cantidad inicial menos la constante de primer orden y el tiempo, ¿sí? Y el logaritmo de n es lo que te quedó al final, ¿sí? Lo que te quedó al final. Entonces, fíjate cómo esta ecuación se basa precisamente en decir con cuántas bacterias iniciaste y con cuántas terminaste. Es muy importante saber cuántas bacterias quedaron al final, porque un porcentaje es un poco irrelevante, ¿sí? Bien, espero que te haya quedado bien claro esto. Si no, aquí está el WhatsApp para que me mandes tus dudas y te vamos a atender para dejar claro esta ecuación, ¿sí? Mire, ahí está, logaritmo y la inactivación, ¿sí? Entonces, estos numeritos se complementan para que sepas más o menos cuánta reducción en logaritmos tiene un desinfectante, en cuánto tiempo y en cuánta concentración y en cuáles variables son las que estás evaluando, ¿sí? Por favor, comenta aquí abajo en los comentarios del video si se te hace interesante esto que estás aprendiendo o no. Si crees que tenemos que cambiarle el paso o tenemos que ir más rápido o más lento o quieres que vayamos al grano. Yo sé que hay mucha gente que quiere preguntar, a mí dígame cuánto ozono aplico en mi casa de 90 metros cuadrados. A mí dígame cuál máquina de ozono meto en mi consultorio dental. No te puedo contestar eso porque necesito que primero entiendas cómo funciona el ozono, ¿sí? Bien, ¿qué significa esto? Ya lo comenté, que el ozono es efectivo contra bacterias en ciertas proporciones y ciertos alcances, ¿sí? Se hicieron muy famosas las máquinas estas que pasan, los arcos de desinfección, que pasas caminando y tú crees que en 2 o 3 segundos que duraste en el trayecto, en ese túnel de ozono, ya quedaste desinfectado. Y eso es una gran mentira, porque ya viste cómo opera el ozono y ese fue un solo ejemplo. Vamos a tener más videos que van a estar ahí abajo, las ligas o los enlaces para ver otras investigaciones. Aquí en este video nada más pusimos una investigación. Si quieres ver más, vamos a hacer videos de otras investigaciones donde les vamos a estar repasando y analizando, tal así como analizamos esta. Pero no las hacemos muchas en un solo video para no hacer enfadoso y tedioso el video. Aunque yo sé que muchos van a decir, mucho choro, pues sí, pero es para que aprendas a usar el ozono y para que sepas cómo se aplica y cómo no, y cuánto sí funciona y cuánto no, y tengas un motivo de causa de comprar una máquina o no comprarla, o desinfectar con una toallita húmeda o con algo, con otra cuestión, ¿sí? Acuérdate, yo ya te dije, nosotros vendemos las máquinas de ozono, las diseñamos, las hacemos, las fabricamos, las vendemos, pero pues queremos que si la vas a comprar,
la uses de manera apropiada y que no te vayas a dañar, no te vayas a accidentar, porque ahorita más adelante vamos a ver los riesgos, ¿sí? Bien. Este experimento que vimos ahorita fue realizado con ozono disuelto en agua. Va a ser necesario revisar las siguientes cuestiones. Si el ozono funciona o no funciona para desinfectar, la respuesta es ¡tatán! Sí, sí funciona, pero hay organismos que regulan o recomiendan el ozono. Por ejemplo, aquí tenemos este que es el Comité Internacional Científico de la Terapia con Ozono. Este organismo está en Madrid, España, y esta organización se encarga de investigar acerca del ozono, si funciona, si no, qué cantidades, cómo sí funciona y cómo no, ¿sí? Bien. Entonces, a este organismo ahora con el COVID se le ha cuestionado para saber si las personas que trabajan aquí tienen una respuesta para saber si el ozono se usa o no se usa, se puede usar, es efectivo o no para combatir el COVID, ¿sí? Bueno, esta organización emitió un documento de 18 páginas que también yo considero que es muy importante que lo repasemos para complementar lo que estamos conociendo y estamos viendo de lo que es el ozono y sus aplicaciones. Bien, vamos a repasarlo. Viene en la página 1 este documento que se llama, bueno, trae de título Uso potencial del ozono en SARS-CoV-2 COVID-19 y su número de identificación es ISCO3 diagonal QAU diagonal 00 diagonal 04. Es del 13 de marzo del 2020. Opinión experta y oficial del Comité Científico Internacional de Ozonoterapia, ISCO3 por sus siglas en inglés. ¿Sí? Ahí viene quién los redactaron, quién lo tradujo. Ahí viene la exclusión de responsabilidad. Fíjate, aquí viene algo bien importante. Los documentos del ISCO 3 son recomendaciones que pueden convertirse en una fuente de orientación y referencia para todos aquellos que practican la ozonoterapia. Sin embargo, corresponde a cada ozonoterapeuta seguir su propio juicio clínico al implementar las recomendaciones emitidas por ISCO 3. ¿Sí? Todas las publicaciones técnicas de ISCO 3 y bajo nombre de ISCO 3, incluidos los códigos de prácticas, los procedimientos de seguridad y cualquier otra información técnica contenida en dichas publicaciones, se obtuvieron de fuentes que se consideran confiables y se basan en información técnica y experiencia disponible de los miembros del ISCO 3 y otros a la fecha de su aprobación, ¿sí? O sea, la información que ven aquí viene de gente que tiene mucha experiencia, muchos años de estudio y que le mueven bien al ozono. Si bien ISCO 3 recomienda la referencia o el uso de sus publicaciones por parte de sus miembros, dicha de referencia o uso de las publicaciones de ISCO 3 por parte de sus miembros o terceros es puramente voluntaria y no vinculante, ¿sí? O sea que si alguien te dice, no, sí, úsalo, ¿verdad? Cuidado, porque a lo mejor te pudieran decir cosas de más, cosas de menos, como está sucediendo ahorita con las personas que venden estas cámaras de ozono, te meten a la cámara de ozono, respiras y te hace daño, ¿sí? Bien, por lo tanto, ISCO 3 o sus miembros no garantizan los resultados ni asumen responsabilidad alguna en relación con las referencias o el uso de la información o sugerencias contenidas en las publicaciones de ISCO 3. ISCO 3 no tiene control alguno con respecto al rendimiento o incumplimiento, interpretación errónea, uso apropiado o incorrecto de cualquier información o sugerencia contenida en las publicaciones de ISCO 3 por parte de cualquier persona o entidad, incluidos los miembros de ISCO 3. ISCO 3 renuncia expresamente a cualquier responsabilidad en relación con ello. ¿Te fijaste? Aquí está
muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos hacen un experimento, lo publican y un mes después o un año después se dan cuenta de que hubo un problema en el cálculo o en la aplicación y dicen, pues yo comparto lo que tengo en el momento, pero no te garantizo si estuvo bien, estuvo mal, ¿sí? Esto es una, eh, digamos, uh, se están protegiendo de cualquier problema legal que pudieran tener en cuanto a que ellos tengan algún problema o algo, ¿no? Aquí, mira, eh, la Organización Mundial de la Salud, OMS, agencia especializada de las Naciones Unidas, cuyo mandato es la salud pública, ha reconocido oficialmente que actualmente no hay vacuna o tratamiento farmacéutico específico disponible para el COVID-19. ¿Sí? O sea, ellos todavía le están dando el peso de la autoridad en decir, todavía no hay. Nosotros estamos investigando y haciendo cosas, bueno, pues todavía no hay. Como no hay vacunas o tratamientos farmacéuticos específicos disponibles en este documento ofrece una contribución para combatir el coronavirus, proponiendo el uso potencial de la terapia de ozono como una terapia complementaria basada exclusivamente en datos científicos disponibles, como se explica a detalle en este documento. Fíjate muy bien, aunque este organismo trabaja en el ozono, y trabaja estudiando el ozono, investigándolo y todo eso, también están diciendo cuidado, porque nosotros lo proponemos y puede ser complementario, no te están diciendo si funciona, si desinfecta, si lo acaba, si lo hace, y te presentan la información científica disponible que tienen, ¿sí? Bien. Viene página 3 del documento, página 4, aquí dice, el objetivo de este documento es analizar la potencial utilización del ozono como terapia complementaria en el tratamiento del COVID, términos utilizados, se buscarán las bases de datos científicos. El ozono se puede aplicar a la desinfección de ambientes contaminados con el virus. La máxima eficacia virucida requiere un breve periodo de alta humedad. No dijeron cuánto, dijeron breve periodo. No dijeron cuánto. Puede ser 1 minuto, pueden ser 10 minutos, no sabemos. Breve periodo de alta humedad, mayor a 90% de humedad relativa. Después de alcanzar la concentración máxima de gas ozono, es decir, de 20 a 25 partes por millón o 39 a 49 miligramos por metro cúbico como gas, puede penetrar en todas las áreas dentro de una habitación, incluidas grietas, accesorios, telas. Se pueden utilizar para la desinfección de habitación de un hospital, en transporte público, la habitación del hotel, la cabina del crucero, la oficina, debajo de la superficie de los muebles, y lo puede hacer mucho más eficazmente que los aerosoles líquidos y aerosoles aplicados manualmente. El ambiente a tratar debe estar libre de personas y animales debido a la toxicidad relativa del ozono por inhalación. ¿Mm? Aquí ya vienen unas cuestiones bien interesantes. Ya nos está diciendo 20 a 25 partes por millón, o sea, 39 a 49 miligramos por metro cúbico. A más de 90% de la humedad, un breve periodo. Nomás nos falta que nos diga el tiempo, ¿sí? Bien. Ah, no debe haber personas ni animales debido a que el ozono es tóxico por inhalación. Bien, aquí si quieres ponerle pausa para leer lo demás, adelante, me voy a quitar. Ponle pausa ya. Regreso yo. Página 5, viene toda la introducción. Si quieres ponerle pausa, ponle pausa para que lo leas. Si no, ahí viene también la nota de dónde lo saqué. De aquí destaco, el SARS-CoV-2 se propaga por transmisión de persona a persona a través de gotitas respiratorias y contacto directo, y se ha estimado que la infección
tiene un periodo de incubación media de 6.4 días y un número de reproducción básico de 2.24 a 3.58 días. O sea que tú te infectas el día 0, el día 6.4 ya tienes los síntomas, pero ya empezaste a aventar virus y a ser contagiaderos desde el día 2.2, entre el 2.24 y 3.58 en adelante, ya empiezas a ser contagiadero. Página 6, puedes ponerle pause para que lo leas. Página 7, puedes ponerle página para que lo leas. Aquí, desinfección ambiental. Para reducir la propagación del virus COVID-19, se deben implementar procedimientos de control de infecciones ambientales. Ahí vienen las referencias que vamos a revisar más al rato. En los entornos de atención médica de los Estados Unidos, los CDC establecen que los procedimientos de limpieza y desinfección de rutina son apropiados para el COVID-19. Los productos aprobados en Estados Unidos por la Agencia de Protección Ambiental para los patógenos virales emergentes contienen como componentes activos peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, ácido peroxiacético, etanol, alcohol isopropílico, cloruros de alquil dimetil bencil amonio, cloruro de didecil dimetil amonio, cloruro de octil desil dimetil amonio, peróxido de carbonato de sodio, dicloro S-triacinetriona de sodio y otros, ¿sí? Y ahí viene aquí arriba viene también ¿cómo se llama? La referencia. Bien. La importancia de la desinfección ambiental se ilustró en un estudio de Singapur en el que se detectó ARN viral, ácido ribonucleico viral, en casi todas las superficies analizadas, manijas, interruptores de luz, camas, pasamanos, puertas y ventanas interiores, inodoro lavabo, en el aislamiento de infecciones transmitidas por el aire, habitación de un paciente con COVID-19, leve sintomático antes de la limpieza de rutina. No se detectó ARN viral en superficies similares en las habitaciones de otros 2 pacientes sintomáticos después de la limpieza de rutina con dicloroisocianurato de sodio. Fíjate, un enfermo donde no desinfectan empieza a haber contenido viral en las superficies, interruptor, manijas, puerta, paredes, ¿sí? Pero en las habitaciones donde había enfermos de COVID y que desinfectaron, no hubo material detectable en estas partes, en estas superficies, la manija, el interruptor, la mesa, etc. Bien, aquí que decía, es de destacar que la detección de ARN viral no indica necesariamente la presencia de virus infecciosos. Los factores que influyen en la supervivencia de estos virus en las superficies incluyen variación de la cepa, el título, tipo de superficie, medición de suspensión, medio de suspensión, modo de deposición, temperatura y humedad relativa y el método usado para determinar la viabilidad del virus. El muestreo ambiental ha identificado contaminación en el campo con SARS-CoV y virus de la influenza, aunque el uso frecuente de métodos de detección molecular no necesariamente representa la presencia de virus viable, ¿sí? O sea, que dependen de muchas cosas para poder afirmar que sí hay o no hay virus en las superficies. Y no solamente eso, si hay o no hay, lo que se encuentre puede que sea viable, puede que no. Es muy complicado determinarlo. Una vez contaminadas por el medio ambiente, las manos pueden iniciar la autoinoculación de las membranas
mucosas, nariz, ojos, boca, los modelos matemáticos y animales y los estudios de intervención sugieren que la transmisión por contacto es la ruta más importante en algunos escenarios. Las implicaciones para la prevención y el control de desinfección incluyen la necesidad de higiene de manos y equipo de protección personal para minimizar la autocontaminación y para proteger contra la inoculación de las superficies mucosas y el tracto respiratorio y una mejor limpieza y desinfección de las superficies en entornos de atención médica. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Que no hubiera tanto problema si no nos tocáramos tanto la cara, los ojos, la nariz, la boca. Se han estudiado los virus durante su interacción con el ozono después de 30 segundos de exposición al ozono. El 99% de los virus se inactivaron y demostraron daños en las proteínas de su envoltura, lo que podría provocar la falla de la unión a las células normales y la ruptura del ARN monocatenario. ¿Sí? Fíjate que aquí ya está diciendo la otra parte que comentamos hace rato donde decía un breve periodo. Aquí ya está diciendo 30 segundos. El gas ozono tiene una serie de ventajas potenciales sobre otros gases descontaminantes y aplicaciones químicas líquidas. Estamos hablando de los disulfuros, creo que sí, las sales de amonio cuaternaria, las cosas que van en un líquido. Por lo tanto, el ozono es un compuesto natural, se genera fácilmente in situ a partir del oxígeno o el aire y se descompone en oxígeno con una vida aproximadamente 20 minutos más menos 10 minutos dependiendo del ambiente. Ya les comenté la humedad y la temperatura. Como gas, puede penetrar en todas las áreas dentro de una habitación, incluyendo grietas, accesorios, telas debajo de las superficies de los muebles, alfombras, por ejemplo, siendo mucho más eficiente que un líquido desinfectante aplicado manualmente o aerosoles. Las únicas desventajas significativas son su capacidad para corroer ciertos materiales como el caucho natural en exposiciones prolongadas y su posible toxicidad para los humanos. ¿Sí? Entonces, vemos que hay muchas ventajas del ozono sobre otros desinfectantes. La, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional OSHA de Estados Unidos estableció estándares de salud pública en el aire de 0.1 partes por millón por 8 horas o 0.3 partes por millón por 15 minutos como el límite de la cantidad de ozono a la que las personas pueden estar expuestas de manera segura, ¿sí? Entonces, hay un límite. 0.1 partes por millón durante 8 horas o 0.3 partes por millón por 15 minutos. Fíjate cómo el triple no significa un tercio, es muchísimo menos. Limpiadores de audio, perdón, limpiadores de aire que utilizan ozono no deben generar niveles de ozono por encima de los estándares de salud pública que están muy por debajo de cualquier actividad antimicrobiana y control efectivo de olores. Las bajas concentraciones de ozono por debajo del límite interior aceptable por la EPA se ha utilizado como filtros de aire, pero su efectividad ha sido cuestionada por muchos estudios. A altas concentraciones de ozono se ha utilizado para descontaminar espacios vacíos de algunos productos químicos y biológicos contaminantes y de olores como el humo. Todavía vimos lo mismo que estaba allá al inicio del documento. La máxima eficacia antiviral del ozono requiere de un breve periodo de alta humedad, más del 90% de humedad relativa, después de alcanzar la concentración máxima de gas ozono. Entonces, el breve tiempo aquí arriba ya lo vimos, es de 30 segundos.
Y aquí vemos que la concentración máxima de 20 a 25 partes por millón, que equivale a 39 a 49 miligramos por metro cúbico. Un estudio demostró que bajo el tratamiento con muestras secas que contienen virus sobre superficies duras, o sea, como plástico, acero y vidrio, y superficies blandas como tela, algodón y alfombra, fueron igualmente vulnerables al tratamiento con ozono. Usando generadores apropiados a las concentraciones de ozono apropiadas, ayudará a descontaminar habitaciones, habitación de hospital, transporte público, cabinas de crucero, oficinas, etc. El ambiente que se va a descontaminar debe estar libre de personas y animales debido a la naturaleza tóxica del ozono por inhalación. En un caso de inhalación accidental, se recomienda seguir las medidas de primeros auxilios recomendados por ISCO 3. El gas ozono también se ha utilizado en la desinfección de la ropa de hospital. Además, se puede usar en el tratamiento de residuos de aguas residuales. Todo el tratamiento de aguas residuales reduce la cantidad de todos los virus, pero una mayor ozonización redujo la cantidad de varios virus a niveles indetectables, lo que indica que esta es una técnica prometedora para reducir la transmisión de muchos virus humanos patógenos. Fíjate que aquí en esta parte estamos viendo lo más importante de este curso, ¿sí? Las soluciones acuosas de ozono, es decir, el ozono que está diluido en el agua, se usan como desinfectantes en muchas situaciones comerciales, incluido el tratamiento de aguas residuales, lavanderías, agua potable y procesamiento de alimentos. El ozono está considerado como un desinfectante altamente efectivo para el control de virus. La exposición al ozono redujo la infectividad viral por peroxidación lipídica y posterior envoltura lipídica y daño de la cubierta proteica. ¿Eh? Bien, aquí vienen algunas cuestiones terapéuticas del ozono. El ozono puede inactivar los virus mediante oxidación directa de sus componentes. Sin embargo, la actividad virucida in vivo se vuelve incierta cuando los virus están en fluidos biológicos, o peor aún, cuando son intracelulares. O sea, el virus que está en las gotitas de saliva que tú avientas, ahí se vuelve difícil pronosticar en cuánto tiempo desinfectas, porque debe de llevar un tiempo en el que el ozono se difunda dentro del líquido de la gotita de saliva y actúe sobre toda el volumen y que mate y acabe el virus, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bien, aquí quedamos, o peor aún, cuando son intracelulares como neumocitos, hepatocitos, epitelios, linfocitos, CD4 más, monocitos gliales, neumorales, células, porque el potente sistema antioxidante protege la integridad viral. Es por eso que es irracional usar inyección directa 4 de gas y otros métodos no recomendados de aplicación de ozono. Bien, vamos a ver aquí en la página 12 vienen los dispositivos generadores de ozono, cuáles son, qué debe de tener. Pero estos son de aplicación médica, ¿sí? Hay que ver, ya vimos en la parte anterior, que debe tener tantos miligramos, tanta concentración por metro cúbico, o sea, todavía hay que hacer los cálculos que vamos a ver cómo se hacen más adelante de este curso. Y aquí vemos las referencias que nos manda en las partes importantes que vimos en este documento, que son las referencias 28 y la referencia 31, que es Roy D. Wong PK, Chian ES, mecanismos de inactivación enteroviral por ozono. Y la 31, que es un nuevo método basado en el ozono para inactivación de virus. Estudio preliminar, ¿sí? Bien,
Vamos a ver estas lecciones de estas referencias en videos aparte para que, digo, ya este video está demasiado largo. Vamos a ver los otros de manera separada por si quieres consultarlos, pues te lo recomendamos. Aquí abajo van a estar los enlaces para que los puedas observar. Bien, señores, pues muchísimas gracias por esta segunda lección que vemos de este curso. A mí se me hace muy interesante. Te agradezco mucho que te estás formando en eh, en adquirir esta responsabilidad de utilizar el ozono de manera correcta para no causar problemas a las gentes, a las personas, y que puedas desinfectar, que puedas utilizar el ozono de una manera de causa y de conocimiento real en base a investigaciones y lo que han desarrollado otras personas, que lo apliques y lo utilices. Muchísimas gracias. Yo soy el profesor Oliver. Por favor, suscríbete, habilita la campana y nos vemos la siguiente lección. Muchas gracias.